Tiene la palabra a continuación el diputado Nicolás Massot. Gracias, presidente. Bueno, voy a hacer algunas consideraciones particulares sobre los dictámenes que estamos tratando, en particular el nuestro, y después seguramente algún paréntesis de todas formas relacionado, pero sobre otros temas. La verdad es que el bloque nuestro ha quedado particularmente damnificado por una medida necesaria, a mi entender, de revisar, pero imperfectamente llevada adelante una vez más y con poca instancia de consulta o de conversación con aquellos que también considerábamos que había que cambiar los criterios, que tenían que ser más objetivos y, por cierto, más ecuánimes. Lo digo porque la mayor parte de nuestros integrantes son de la provincia de Córdoba y está muy bien la incorporación del criterio económico, que por cierto ya estaba presente de alguna manera en el régimen vigente. Ahora se vuelve más taxativo y más absoluto. Parece razonable. Lo que no parece razonable en ningún sentido es que si estamos hablando de un régimen de subsidios asociados al frío o a la temperatura, no haya en ningún lado un criterio de cómo ir graduando el peso del subsidio asociado a la temperatura. Digo, ¿cuánto puede ser la temperatura promedio en el invierno en la ciudad de Bahía Blanca? ¿Alguien por fortuna cree que es muy diferente a la temperatura promedio en la ciudad de Neuquén, en Choel o en Zapala? Es virtualmente la misma. ¿Alguien puede pensar que en La Bulaye o en Huinca-Renancó, en el sur de Córdoba, la temperatura promedio en el invierno es el doble que en las ciudades previamente mencionadas? Solo por poner ejemplos, no quiero estigmatizar a nadie, por favor. Son 2 grados más. Entonces, es realmente una oportunidad totalmente desperdiciada que por el apuro, el atropello, las ganas de tapar algunas otras cuestiones con discusiones acaloradas acá adentro, no nos tomemos el tiempo necesario para darle a esto una salida no solamente más efectiva, no solamente fiscalmente más responsable, sino mucho más importante aún, más justa. No perdamos el sentido de esa palabra. No es muy difícil. Estamos en la era de la inteligencia artificial y no podemos aplicar la inteligencia natural. Entonces, para nosotros, en general, es muy difícil acompañar esta medida, que no quiere decir que no entendamos que lo que existía también era abusivo. Mire, voy a pasar también a comentar el resto de la ley, pero antes, y sin ánimo de aleccionar a nadie, hacer algo de revisionismo histórico, tratando de ser lo más equilibrado posible. Porque es probable que la política energética, en mi opinión, 2 excepciones muy relevantes que voy a mencionar a continuación, haya sido probablemente una de las peores llevadas a cabo desde el 2013 en adelante por los gobiernos de Néstor Kirchner primero y los 2 de Cristina Kirchner. Y voy a decir primero las 2 excepciones, en honor al intento por hacer equilibrio. Una de las 2 la estamos prorrogando ahora, que es el régimen de incentivo a las energías renovables. Yo comprendo muy bien las objeciones de muchos colegas preopinantes del bloque Unión por la Patria, comparto esas preocupaciones, pero alerto con alguna preocupación, no perdamos de vista las poquísimas políticas de Estado que en este país, buscándolas o sin buscarlas, por la fuerza del éxito, se logran alcanzar. No hay muchos casos, y me animo a que algunos me mencionen otros, de políticas establecidas por un gobierno, en este caso peronista, continuada por el gobierno de Juntos por el Cambio, continuada por otro gobierno peronista, continuada por un gobierno de La Libertad Avanza, que
haya cumplido los objetivos que se trazó. Corríjanme las autoridades de la Comisión de Energía, pero me parece que era 20% el objetivo y estamos en 19,5%. No se me ocurren muchos antecedentes de políticas tan exitosas como esta. Entonces yo entiendo la voluntad de querer ver más mano de obra creada o más inversión directa, pero tampoco perdamos de vista que probablemente, gracias a esa energía adicional fomentada desde una política pública correcta, se pudo acceder a energía más barata para que otras industrias en la Patagonia o en la Puna, donde se generaba energía solar, hayan generado más empleo. Eso es evidente que ha ocurrido. Entonces, lo único que hago acá es invitar, primero para mencionar una de las excepciones en los hierros de política energética, pero de paso para exhortar a todos a que no perdamos de vista, insisto, las pocas políticas de Estado que vamos inventando en el camino. La segunda excepción, a mi entender, fue el acierto con la apuesta por Vaca Muerta, por la profesionalización de YPF y por la elección de Miguel Galucho para que llevara adelante eso. Eso fue un acierto. Fue un acierto que ayudó a revertir, es cierto que tarde, y ahora me meto con los hierros, uno de los principales errores de la década del boom de los commodities en toda Latinoamérica, que fue del 2003 al 2012, que fue pensar que eso iba a durar para siempre, que podíamos establecerle precios máximos o control de precios como el barril criollo al petróleo, o que podíamos congelar tarifas sin que eso se volviera una bola de nieve como efectivamente se volvió, dinamitando la inversión en infraestructura y generando un servicio decadente después con cortes recurrentes y generando obviamente distribuidoras débiles en proceso de quiebra y esta deuda fenomenal que hoy se busca de alguna manera, también imperfecta a mi modo de ver, y ahora me voy a meter en ese tema, subsanar. Pero la verdad que del 2004 en adelante, la política de subsidios que buscaba o que pensaba que iba a ser mantenida ad eternum por el boom de la soja y de las oleaginosas en general, desincentivó absolutamente la inversión de las distribuidoras en su principal obligación como contraprestación de la tarifa, que es la inversión en infraestructura eléctrica, tanto a nivel federal como a nivel provincial. Eso obviamente que después trajo años subsiguientes de los famosos veranos con cortes industriales programados y con cacerolazos recurrentes en las principales ciudades del país, con vecinos que no entendían cómo podía ser que en el siglo XXI se quedaran sin luz. Adicionalmente a eso, la Argentina se transformó increíblemente en importador de hidrocarburos. Acabo de decir que lo de Vaca Muerta fue un hierro, un acierto. Lo que fue un hierro fue, mucho antes de esa apuesta, haberle puesto un tope al incentivo por la inversión en los pozos convencionales, que por supuesto ya estaban en declive, pero que hubieran tenido probablemente la capacidad de llevarnos hasta la etapa de producción de Vaca Muerta, si no hubiera sido también por la tentación fallida, demostró la historia, de sentir que se podían controlar los precios sin destruir la oferta. Eso es lo que básicamente nos llevó a esta situación. Y lo que busca, particularmente el capítulo 2 de esta ley, es subsanar parcialmente eso. Es decir, es subsanar la deuda que las distribuidoras incurrieron, algunas, y esto es muy importante, algunas incurrieron con Camesa, alegando que como sus reencuadres tarifarios, reglamentarios por contrato de concesión, no estaban siendo permitidos y estaban siendo congelados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, entonces ellos no tenían capacidad para pagar la energía. Y por supuesto el Estado Nacional miraba para otro lado, dejando que todo esto se produzca y se acumule, generando distribuidoras débiles, sin balance para tomar deuda, sin caja por no tener tarifa y por ende exoneradas, con o sin razón, de realizar las inversiones que le darían eventualmente un mejor servicio a la gente, que es lo que supuestamente todos nosotros tenemos que velar que ocurra. Ahora, la verdad es que las distribuidoras tienen tarifa, vaya si tienen tarifa, y no está mal. Eso está resuelto. Estamos con esta ley, en parte, e insisto, ahora me voy a meter en el detalle, resolviendo
la deuda de algunas de ellas, saneándole los balances para que ahora, con tarifa y flujo de caja, más balances saneados, puedan volver a los mercados financieros y apalancar y potenciar las inversiones que no pudieron hacer. Entonces acá está lo que está ausente, no solamente en la ley, sino en general en el espíritu de este gobierno, que es velar con todo el peso de la ley por el cumplimiento de esas inversiones y porque el dinero de las tarifas y de los saneamientos de los balances por condonaciones de deuda vayan a donde tienen que ir. ¿Por qué digo que este capítulo es imperfecto? Y que independientemente de que resuelve una parte del problema, en nombre de la vuelta al Estado de Derecho y de las normas claras y de limpiar al Estado Nacional y a los Estados provinciales de litigios, que por cierto están avanzando, en nombre de todo eso, proponen un articulado que todavía tiene varias asimetrías incluidas y que no tienen por qué estar. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, el comportamiento de las distribuidoras provinciales y de las dos distribuidoras nacionales no ha sido el mismo para todas. No todas han tomado las mismas decisiones. Algunas dejaron de pagar la energía mucho antes, otras pagaban parcialmente, otras intentaron siempre seguir pagando la energía y por ende virtualmente no acumularon deuda con Camesa. Entonces, la primera asimetría es que el articulado propuesto beneficia relativamente mucho más a quienes incumplieron o a quienes tomaron la decisión, amparadas por el congelamiento tarifario, de endeudarse por la compra de energía, que a las que no, y con un esfuerzo propio, la pagaron. Esa es una asimetría fenomenal que nuestro interbloque, y me consta que varios otros bloques, han intentado subsanar y hemos encontrado increíblemente reticencia del oficialismo, al menos de incluirlo en la ley. Es muy difícil, presidente, pedir la votación de una ley y responder a las prerrogativas de quienes tenemos que prestar mayoría para la ley con promesas de resoluciones. Y eso es lo que ha ocurrido en el caso de algunas provincias y le resta claridad. No olvide, presidente, que en nuestro país la ley debe ser igual para todos los que están en igualdad de condiciones. La ley es universal, no es particular. Entonces, si nosotros pensamos que con este tipo de asimetrías vamos a salvar al Estado Nacional y a las autoridades provinciales de potenciales litigios, me parece que nos estamos quedando bastante cortos. La otra asimetría, bien importante, ya no ocurre entre todas ellas, ocurre entre el plano provincial y el plano nacional. Porque la escritura del articulado dice que para las provincias o las distribuidoras provinciales que le deban a Camesa más de lo que se les debe a ellos potencialmente, posteriormente al cálculo, por la acumulación de tarifas congeladas, la compensación va a ser hasta el monto de lo que tengan acumuladas como acreencia y el neto de lo que se le debe a Camesa lo van a tener que seguir debiendo. Primera diferencia. En el ámbito nacional, la ley dice que si la acreencia es mayor a la deuda, es decir, si lo que se le debe a las distribuidoras es mayor a lo que las distribuidoras le deben a Camesa, la compensación va a ocurrir hasta el monto de la deuda y el saldo restante de acreencia que tenga a favor la distribuidora debe ser renunciado explícitamente. Y vea que en el caso de las distribuidoras provinciales hay una frase que dice que ese saldo, cuando las acreencias sean superiores a las deudas, va a poder ser resuelto con la autoridad de aplicación provincial. No dice cómo, simplemente estipula la posibilidad de que haya un reconocimiento de esa creencia por el monto que supere la deuda con Camesa. Entonces yo no estoy a favor de ninguna en particular. Lo único que digo es que el que escribió esto tiene que haber
o querido cometer esta asimetría por alguna razón en particular, o todavía podemos estar a tiempo de resolverlas. Porque si nosotros pensamos que con la presencia de estas asimetrías, la Argentina o las provincias cuyas distribuidoras decidan no adherirse a esta compensación por considerarla asimétrica o injusta, o decidan adherir e igual así seguir litigando en un litigio distinto posterior a la renuncia que se les va a exigir, bueno, un flaco favor estaremos haciendo en esta casa, de vuelta, por no atender este tipo de asimetrías. Insisto, presidente, todo esto hecho en el altar de la vuelta al Estado de Derecho y de las normas claras para promover la inversión, cosa que compartimos, pero no parece ser el camino más indicado para lograrlo. Y acá un paréntesis que no corresponde a la ley, pero que está totalmente asociado a esto, respecto de la falta de transparencia en el cumplimiento de los contratos o de las concesiones o de las licitaciones, porque voy a hablar de lo que está ocurriendo y de lo que presumiblemente va a terminar de ocurrir con la licitación por el dragado y balizado de la hidrovía. Es realmente llamativo que después del escándalo ocurrido a finales del 2024, que nos trajo a esta casa el tema varias veces, y que en aquel entonces ya la Procuración de Investigaciones Administrativas había señalado la cantidad de irregularidades que aquel pliego contenía por direccionar presuntamente el sentido y el beneficiario de esa licitación. Le recuerdo, el contrato más importante del Estado Federal argentino, el más voluminoso, central para la arteria logística más relevante para el complejo oleaginoso y agroindustrial de la Argentina y del Cono Sur, que es la hidrovía. Después de eso, de retirado el pliego y con la promesa de revisarlo y sanearlo, haciendo participar a más organizaciones y más provincias del nuevo pliego, repetimos virtualmente lo mismo, estamos exactamente ante la misma situación. Parece un déjà vu. La PIA acaba de dictaminar hace escasas semanas un dictamen que va prácticamente en el mismo sentido. Mire, no tengo tiempo para pasar revista a todas las cláusulas particulares que direccionan efectivamente ese pliego, pero tan solo una contradicción. La imposibilidad que se estableció de recurrir a dragadoras con control mayoritario de otras naciones. Obviamente son dos las que lo pueden hacer, China y los Estados Unidos. Mire qué casualidad, son las dos naciones que nos salvan las cuentas del Banco Central. Ahí nadie se queja. Estamos yendo de rodillas a pedirle a los comunistas que nos renueven el swap chino y vamos en cuatro patas al norte a rogarle al presidente Trump que nos dé unas semanas más de oxígeno para seguir con una política cambiaria que está ahogando a la mayoría de nuestras industrias, inclusive a las que están integradas a los cordones industriales de los sectores que este gobierno dice defender, como la agroindustria o como la energía, en donde vemos cómo empresas de metalmecánica están considerando concursar acreedores cuando hasta hace 3 años exportaban el 70% de su producción, o empresas hipereficientes que durante décadas le exportaron válvulas para exploraciones petroleras a los yacimientos más efectivos del mundo, como los del Permian en Estados Unidos, hoy ven cómo se inunda de válvulas chinas, inclusive a la producción en vaca muerta. Entonces, la verdad es que es bastante contradictorio que para llevar adelante el contrato más voluminoso, más caro del Estado Federal, el más relevante para determinar el costo argentino que este gobierno dice que vino a bajar, estemos incurriendo en criterios absolutamente distintos, que ni más ni menos que para sostener nuestra moneda. Es un absurdo que no deja otra que pensar que de vuelta estamos ante una trama poco transparente y muy sugestiva, que poco tiene que ver, como lo que acabo de mencionar en la presente ley, con la vuelta al Estado de Derecho y el cumplimiento de las reglas transparentes. Gracias, presidente. Gracias, diputado Massot.